Hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Bienvenidos a este lugar especial porque reconocemos por fe que está el Espíritu Santo con nosotros. ¿Cuántos creen eso? La palabra de Dios dice que donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que por fe nosotros creemos de que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Así que vamos a exaltar la palabra de Dios en este culto divino. Así que, hermanos, quiero que se concentren y quiero que tengan suprema reverencia, no por causa del predicador, sino por causa de que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Así que vamos a orar para que Dios dirija nuestro intelecto y nuestro corazón para que podamos conocer su palabra. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, en este momento que se va a abrir tu palabra, tu libro sagrado. Te pedimos discernimiento, sabiduría para que lo podamos entender. Bendice a los hermanos que van a escuchar el tema en diferentes partes del mundo, que ellos puedan crecer en conocimiento y así podamos prepararlos para tu pronta venida. Danos el Consolador para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Vamos a estudiar un tema 100% de profecía. La palabra de Dios dice que sin profecía el pueblo ¿qué? Se disipa o se desenfrena, depende de la versión que esté leyendo. Quiero que se concentren, hermanos, porque esta es una clase. Vamos a tener una clase, no es un sermón. Yo no sermoneo, doy clases. Así que espero, hermanos, que este estudio sea de bendición para sus vidas espirituales y puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a hacer un análisis serio y profundo de Daniel 12:4. Dice así: pero tú, Daniel, esto le está diciendo Gabriel a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a hacer un análisis profundo de este texto. ¿Qué significa este texto? Es interesante que la Biblia versión Jerusalén, este texto lo traduce mal. Aunque ustedes han notado que hago referencia muchas veces a la Biblia de Jerusalén, aunque la Biblia de Jerusalén es una Biblia que está muy apegada al griego, es la que está más apegada al griego y es la que tiene menos errores, y este es uno de esos menos errores que tiene, que en este texto, en lugar de decir la ciencia se aumentará, dice la iniquidad. Mala traducción. Lo voy a leer como dice: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos andarán errantes acá y allá y la iniquidad aumentará. Mala traducción. La palabra iniquidad es mala traducción. Es ciencia o conocimiento. Por ejemplo, la Biblia textual. Noten cómo traduce la Biblia textual. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No dice iniquidad. El hebreo dice la ciencia o el conocimiento se aumentará. Es interesante que estos versículos que estamos analizando en esta ocasión son de vital importancia para la iglesia. Cada miembro de la iglesia tiene que conocer perfectamente lo que significan estos versículos. ¿Por qué razón esto es importante, hermanos? Porque los versículos 8 al 10 del capítulo 12 se nos presenta que si no entendemos estos mensajes es porque somos impíos. Noten cómo dice Daniel capítulo 12 versículo 8 al 10. Dice: y yo oí, dice Daniel, mas no entendí. Daniel no entendía a lo que se refería la porción del libro sellado o el libro sellado, porque iba a quedar sellado hasta el tiempo del fin. Daniel quería entender, pero no se le permitió porque este libro estaba sellado, era para el tiempo del fin.
Inclusive en el capítulo 12 vemos de que el ángel Gabriel, ni tampoco Gabriel le entendía a qué se refería el libro sellado. Porque sellado significa que no se podía entender. Y dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Él respondió, anda Daniel, como queriendo decir, Daniel, esto no te incumbe saberlo en este momento, porque esto es para el tiempo del fin. Daniel, pues, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo es que se iba a entender la parte sellada del libro de Daniel? Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, mas los entendidos comprenderán. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? Si alguien no entiende esto que vamos a estudiar en esta ocasión, es porque somos ¿qué? Impíos. Los impíos no entienden la palabra de Dios. Los impíos no entienden este mensaje que vamos a estudiar en esta ocasión. Y saben algo interesante, hermanos. Este estudio que vamos a tener en esta ocasión es un estudio exclusivamente para los adventistas del séptimo día. Para el catolicismo y el protestantismo, estos temas les parecen absurdos y descabellados, porque ellos son impíos, no comprenden estos mensajes. Aquí dice que muchos serán limpios y emblanquecidos, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto es terrible, hermanos. Los impíos no entienden estos temas. Así que si usted en esta ocasión sale sin entender este tema que vamos a estudiar en esta ocasión, es porque usted está tomando la función de ¿qué? De un impío. Porque el texto dice que los impíos no entienden estos temas. Y saben algo interesante, hermanos. Se me acaba de venir a la mente Mateo 13, 19. Cristo, hablando de la parábola del sembrador, dijo algo interesante. Mateo 13, 19 dice, conectándolo con Daniel 12, 8 al 10. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿qué están haciendo en esta ocasión ustedes, hermanos? ¿Están oyendo qué? La palabra del reino. Y no le entiende, es porque pasa algo. Es porque viene el malo y arrebata lo que fue sembrado junto al camino, en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué pasa cuando un hermano no entiende la palabra de Dios? Cuando la oye, es porque ¿quién está obrando en él? El maligno, para que no le entienda. ¿Conocen ustedes, hermanos, que por más que se les expliquen los temas, no los entienden? O otros vienen a dormir a la iglesia. ¿Saben por qué vienen a dormir? Porque Satanás los pone a dormir. Tremendo, hermano. Si alguno oye la palabra de Dios del reino y no la entiende, es porque viene ¿quién? El diablo la arrebata. Hay hermanos que salen peor que como entraron. No le entienden. Por más que se les explique, no le entienden. Y esto es para la iglesia. Imaginémonos los impíos de afuera, el protestantismo. Para ellos estos temas les parecen absurdos. Pero vamos a tratar, hermanos, de hacer este tema muy explicado para que ustedes lo puedan entender. Porque yo no quiero ser impío. Yo quiero entender. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Porque dice el profeta que ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán estos temas que tienen que ver con lo que habla el capítulo 12 de Daniel. En esta ocasión vamos a analizar el versículo 4. ¿Cuál es el libro que fue sellado? ¿Qué contiene el libro sellado? ¿Y cuándo es que se iba a desellar? Aquí dice que se iba a desellar en el tiempo del fin. Es importante entender lo siguiente. Para entender qué contiene el libro sellado,
hay que conocer primero cuándo inicia el tiempo del fin, porque este libro iba a quedar sellado hasta el tiempo del fin. ¿Están conmigo, hermano? ¿Están leyendo el texto? ¿Cuándo inicia el tiempo del fin? Es interesante que Daniel capítulo 12 conecta el tiempo del fin con la hegemonía papal, que es la abominación asoladora. La abominación asoladora es otro nombre dado al papado y su hegemonía, que duró 1260 años. Noten cómo dice Daniel 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, dice la Reina Valera 60. En el hebreo, la palabra sacrificio ha sido añadida. No dice sacrificio, dice solamente el continuo, que en el griego es tamid. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta, esta palabra hasta tampoco aparece en el hebreo, dice, y se ponga la abominación asoladora, habrá 1290 días. Interesante, 1290 días. Desde el momento que se quite el continuo y se ponga la abominación asoladora, habrá 1290 días. Interesante. La abominación asoladora es el papado. Pero ¿qué es eso de 1290 días? Si la abominación asoladora es otro nombre dado al papado, ¿cuándo es que inician a contarse estos 1290 días? Porque esta es la clave para entender lo que contiene el libro sellado y cuál es el libro sellado de Daniel 12:4. Es interesante que los 1290 días inician a contarse, históricamente se puede comprobar esto, en el 508 después de Cristo, cuando Clodoveo, rey de los francos, se convierte al catolicismo. Ahí empezaron a contarse los 1290 días, cuando empieza la abominación asoladora. Pero el apogeo, ¿entienden la palabra apogeo? El apogeo ya en acción del papado inicia en el año 538 hasta el año de 1798. Pero 30 años antes del 538 ya se había puesto la abominación asoladora, cuando Clodoveo, rey de los francos, se convierte al catolicismo. Ahí empiezan a contarse los 1290 días o años, culminando hasta 1798. ¿Qué pasó en 1798? ¿Qué es lo que le pasó al papado o a la abominación asoladora? Según Apocalipsis 13, versículo 3, hubo un sistema que le suministró una herida de muerte al papado. ¿Quién fue? ¿Quién fue, hermano? Aquí en este púlpito lo hemos dicho repetidas veces. ¿Fue quién? La Revolución Francesa, comandando a Napoleón Bonaparte para que llevara cautivo al Papa Pío VI a la hora de estar celebrando su 23º aniversario de pontificio en la Basílica de San Pedro. La historia dice que Haller, un general francés, a puros hachazos botó la gran puerta de la Basílica de San Pedro a la hora que el Papa Pío VI estaba llevando a cabo su misa. Y un año después murió en Francia cautivo. Y ahí se cumplió lo que la profecía dice: si alguno lleva a cautividad, va a cautividad. Y si alguno mata a espada ¿de qué? Debe ser muerto. La profecía quedó cumplida en el año de 1798, donde culminaron los 1290 años de la abominación asoladora, o otro nombre para el papado. Interesante. Ahora, pero aquí hay algo muy interesante. ¿Cuándo entonces inició el tiempo del fin? El tiempo del fin inició entonces en el año de 1798. Ahí empieza a contarse el tiempo del fin. Interesante.
Vamos a leer algunas citas de que lo corroboran de la sierva del Señor. Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2. Noten qué interesante. Muchos creen que el libro, y voy a decir esto antes de leer la cita, muchos creen que el libro sellado, que se menciona en Daniel 12:4, es todo el libro de Daniel. Pero esto es erróneo. En realidad no es todo el libro de Daniel, sino que es una porción del libro de Daniel, que quedó sellada hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es esa porción que fue sellada? Que ni Daniel ni Gabriel y nadie la podía entender hasta el tiempo del fin. Noten cómo dice esta poderosa cita. Voy a leer dos citas de la sierva del Señor. Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2 dice: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel, hablando del Apocalipsis. Uno es profecía y otro es revelación. Daniel es profecía y Apocalipsis es la revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. Hay una porción que fue sellada, hermano, que solamente los entendidos van a entender esta profecía. Hay una porción que fue sellada, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hay una porción que fue sellada, no fue todo el libro de Daniel. Algunos predicadores dicen, por falta de conocimiento, dicen de que el libro que fue sellado es el libro de Daniel, pero fue una porción del libro de Daniel. ¿Cuál porción? Vamos a ver cuál porción fue sellada, que se iba a entender hasta el tiempo del fin. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 356, párrafo 3, dice: semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como hemos visto, no lo predicó. San Pablo no conocía este tema. ¿Por qué? Porque este tema solamente se iba a entender hasta el tiempo del fin. San Pablo no entendió esto. Juan no entendió esto. Ningún apóstol entendió esto. Y saben, hermanos, yo me lleno de alegría ver de que la iglesia adventista, y no quiero que me vayan a malinterpretar, la iglesia adventista tiene un conocimiento que ningún profeta, ningún apóstol lo tuvo, porque este mensaje iba a ser desellado hasta el tiempo del fin. ¿Notaron, hermano? O sea que nosotros conocemos un mensaje que nadie lo conoció porque quedó sellado y iba a ser desellado hasta el tiempo del fin. Y noten cómo dice: San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. ¿Por qué? ¿Para qué le iba a predicar Pablo? Si era para el tiempo del fin. San Pablo, como hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Tremendo, hermano. O sea que Martín Lutero no lo proclamó. Jerónimo no lo proclamó. Juan Hus no lo proclamó. Wycliffe no lo proclamó. John Knox tampoco lo proclamó. Los formadores no lo proclamaron, porque este mensaje se iba a proclamar ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Y cuándo fue la reforma protestante? Siglo XVI y siglo XVII, antes de que el papado se le suministrara la herida de muerte. Interesante. San Pablo predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio. ¿Cuál es la porción que iba a ser sellada y desellada hasta el tiempo del fin? La porción o el mensaje que habla de ¿qué? Del juicio. Interesante, hermano. Martín Lutero fijó la fecha del juicio, pero cerca de 300 años después de su época. Pero, adventistas, pongan atención, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. ¿Cuándo inició el tiempo del fin, hermano? 1798 el libro de Daniel fue desellado.
esa porción que fue sellada especialmente. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías. ¿De qué clase de ciencia está hablando? Una vez escuché a un predicador emocionado en el púlpito en una campaña evangelística que Daniel 12:4 hablaba de computadoras, aviones y helicópteros. Que a eso se refiere la ciencia. ¿Han escuchado ustedes predicadores que dicen eso? La ciencia se aumentará. Cepillos electrónicos e inodoros electrónicos. ¿Saben que hay inodoros electrónicos? La ciencia se aumentará y la gente dice, ahí habla de las computadoras y de los iPhones y de los iPads. Cuando la Biblia dice la ciencia se aumentará, se refiere al conocimiento de las profecías. En la Biblia la ciencia no se refiere a la tecnología, sino se refiere al conocimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Este modismo lo encontramos en Daniel 1, versículo 17. Hablando de Daniel, saben de que Daniel tenía conocimiento y ciencia y sabiduría en Babilonia. Dice así: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. O sea que Daniel conocía de computadora, ¿verdad? ¿A qué se refiere la palabra ciencia en la Biblia? Al conocimiento de qué? De las profecías contenidas especialmente en el libro de Daniel, especialmente esa porción que fue sellada. Dice que Daniel tenía conocimiento y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Ahora sigamos estudiando. Según la sierva del Señor, el tiempo del fin inicia en el año de 1798. Ahí es que fue el libro desellado. Pero ¿en qué sentido la ciencia aumentaría? Si la ciencia es el conocimiento, especialmente de las profecías de Daniel, ¿en qué sentido la ciencia iba a aumentar después de 1798, donde inicia el tiempo del fin? Es interesante lo siguiente que dice el comentario bíblico adventista sobre esta expresión: la ciencia se aumentará después de 1798. Dice el comentario bíblico adventista, comentando sobre Daniel 12:4, dice: se dice que al final del siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX, noten, esto es después de 1798, se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis. En varios lugares del mundo, muy distantes entre sí, el estudio de estas profecías difundió mucho la creencia de la segunda venida de Cristo, que estaba cerca. Numerosos expositores en Inglaterra, José Wolf en el Medio Oriente, Manuel Acunza, que era un jesuita en América del Sur, y Guillermo Miller en los Estados Unidos, junto con una hueste de otros estudiantes de las profecías, basándose en un estudio de las profecías de Daniel, declararon que la segunda venida estaba próxima. Hoy esta convicción se ha convertido en la fuerza impulsadora de un movimiento mundial. Interesante. La ciencia se aumentará es porque después de 1798 se levantó un gran despertar e interés por el conocimiento de las profecías en diferentes partes del mundo, incluyendo el movimiento milerita. ¿Cómo se levantó el movimiento milerita? ¿Por qué surgió el movimiento milerita? En armonía al estudio serio de las profecías de Daniel y Apocalipsis, especialmente Daniel 8:14, la purificación del santuario. Interesante. Pero dice que este libro iba a ser desellado hasta el tiempo del fin. La porción que se refiere al juicio iba a ser desellada. ¿Saben algo interesante, hermano? Antes de 1798, todos los reformadores podían llegar hasta explicar Daniel 7. Saben de que todos los reformadores, Martín Lutero, Calvino, Wycliffe, Zwinglio, apuntaban
al papado como el cuerno pequeño de Daniel 7 y a la ramera de Apocalipsis 17. Yo no sé por qué los protestantes han cambiado y cada día se van pareciendo a Roma, a su mamá. Saben de que hoy actualmente los protestantes, ¿qué dicen sobre el anticristo? ¿Qué dicen? Los protestantes dicen de que el anticristo será un hombre muy apuesto e inteligente que se va a sentar en el tercer templo de Jerusalén y que va a seguir a los judíos por 7 años, mientras la iglesia es raptada. ¿Qué significa eso, hermano? Que si los reformadores estuvieran vivos, Martín Lutero, ay, dicen ellos, nosotros celebramos la reforma protestante el 31 de octubre de 1517. Pura falacia. Si los reformadores estuvieran vivos, incluyendo a Martín Lutero, se muriera de un infarto a ver cómo los protestantes han cambiado y se están pareciendo a Roma. Saben de que los reformadores, incluyendo Martín Lutero, señalaba al papado como el cuerno pequeño y el anticristo. La silla donde se siente el papa es la silla del anticristo, decía Martín Lutero. Saben de que en la dieta de Worms en Alemania, cuando fue convocado por Carlos V y por el papa, si no es por los príncipes que lo defienden, lo iban a decapitar, porque Martín Lutero en la dieta de Worms, en una reunión, eso lo dice el Conflicto de los Siglos, lo convocaron a una dieta donde estaban todos los príncipes de Europa, en esa dieta de Worms en Alemania. Lo convocaron para presionarlo para que Martín Lutero se retractara de todo lo que había escrito en contra del papado y la Iglesia Católica y sus falacias de la indulgencia. Y saben de que Martín Lutero, así fuéramos nosotros, hermanos, tener el espíritu y el carácter de Martín Lutero. Saben de que Martín Lutero dijo en público, se lo voy a resumir y parafrasear: si ustedes, le dijo al Papa y a Carlos V, si ustedes no me lo demuestran con la Biblia y con los mismos textos que he citado, que yo estoy equivocado, no me puedo retractar, que Dios me ayude. Tremendo, hermano. ¿Y hoy qué es lo que hacemos nosotros? Les aseguro que así como estamos nosotros de flojos, nos tiemblan las patitas. Al saber de qué, vamos directo a la hoguera. Porque en ese entonces desafiar al papado no es como hoy, que hay libertad de expresión, uno puede predicar con libertad. Pero en ese momento, cuando Martín Lutero estaba, eso era so pena de muerte. Porque los reformadores apuntaban al papado como el anticristo. Pero, aunque los reformadores conocían perfectamente bien las profecías referentes al cuerno pequeño, solamente podían entender hasta Daniel 7. Martín Lutero podía dar una cátedra de Daniel 2, que se refería a Daniel 2, la imagen con sus metales. Martín Lutero podía explicar el capítulo 1 de Daniel, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, hasta el capítulo 7. Pero ya el capítulo 8 no lo podía explicar, no lo podía entender. ¿Qué se refería a eso de la purificación del santuario? ¿Qué se refería a eso de los 2300 días que encontramos en Daniel 8? No lo podían explicar. O sea que la porción que quedó sellada hasta el tiempo del fin es la profecía que se refiere al juicio que está en el capítulo 8 de Daniel hasta el capítulo 12. O sea que la porción que fue sellada en Daniel 12:4 son los capítulos 8 hasta el 12. ¿Saben cuál es el tema central de estos capítulos? Es el juicio preadvenimiento que nosotros le conocemos como el juicio investigador. Los 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Esto no lo entendían los reformadores. Pablo no lo predicó. Ustedes ven que Pablo predicó acerca de esto. Pablo predicó de los 2300 tardes y mañana. ¿Hubo algún profeta que predicó eso? No. Esto estará sellado hasta el tiempo del fin. O sea que después de 1798 Dios iba a levantar a un movimiento que sí iba a predicar esto que contenía que el libro sellado o el librito sellado. Ahora, ¿dónde encontramos en Apocalipsis esta profecía de un libro que iba a ser desellado? En el capítulo 10 de Apocalipsis. Por eso les dije, hermanos, que este es un tema exclusivamente para los adventistas,
Para los protestantes que van a escuchar esto les parece absurdo, se quedan en la luna. Preguntarle a un protestante, hermano, y decirle: hermano, quiero que me explique qué son las 2300 tardes y mañanas. Si no le tuerce el texto bíblico, que es la abominación de Antíoco Epífanes, el rey de los macabeos griegos, le va a decir un disparate. No lo pueden explicar. Haga esa prueba. Dígale a un seguidor del Listoro: mira, explícame qué son las 2300 tardes y mañanas. Con que no lo entienden muchos adventistas y lo van a entender los católicos. Y saben, hermanos, que nosotros como adventistas, estos mensajes los debemos de conocer al derecho y al revés, porque la iglesia adventista nació en armonía con esta profecía. O sea que somos una iglesia profética, pero lastimosamente estos mensajes se han opacado en los púlpitos adventistas. Casi no se predican. Por eso es que estamos introduciendo a la iglesia una multitud mixta sin que conozca nuestras creencias y doctrinas. Hay gente que tiene tiempo de estar en la iglesia y desconoce estos temas. Disculpo a los hermanos nuevos en la iglesia, pero gente que tiene tiempo de estar en la iglesia ignoran rotundamente estos temas porque no estudian y no se los enseñan en sus iglesias. ¿Dónde encontramos en Apocalipsis un libro que ahora fue desellado? En Daniel se selló, pero si el libro iba a ser desellado en el tiempo del fin, tenemos que buscar en otras partes de la Biblia donde se encuentra el cumplimiento de esta profecía. ¿Están conmigo, hermano? ¿Saben dónde más está esta profecía de un libro que fue desellado? En Apocalipsis capítulo 10. O sea que para entender Daniel 12:4 hay que conectarlo con Apocalipsis 10. Noten cómo dice Apocalipsis 10, 1 al 2. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Por las características se deduce que este ángel es Cristo, según Apocalipsis capítulo 1, porque se menciona el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito. ¿Qué dice? ¿Están leyendo conmigo, hermano? ¿Qué tenía este ángel? Tenía en su mano un librito abierto. En el griego, ¿saben cómo dice? Un librito que había sido, ¿qué? Abierto. Interesante. ¿Cuál librito creen ustedes de qué es? El único que estaba sellado, que es el libro ¿qué? La porción del libro de Daniel que encontramos en Daniel 12:4. ¿Está conmigo, hermano? Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Interesante. Un librito que había sido abierto. Que este librito fue abierto, ¿qué? Desellado en el tiempo del fin, o sea, 1798. Ahora, noten cómo dice la Elena de White en Mensajes Selectos, tomo 2, página 120, párrafo 3, dice: el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. La Escritura dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel 12:4. Cuando se abrió el libro se proclamó: el tiempo no será más. ¿Cuándo es que el tiempo no será más, hermanos? Estos temas son muy profundos, hermanos. Es muy poco tiempo para explicarlo en un culto divino. Por eso es que voy a grandes rasgos. Quiero que agarren esta información. Yo sé que los hermanos que van a escuchar el video son inteligentes y van a poder captar esta información. Lo que pasó en Apocalipsis 10 debe de colocarse en el tiempo de 1798 y 1844. ¿Están conmigo? O sea que el tiempo del fin inició en el año de 1798 y el tiempo no sería más, es 1844. Todos los periodos proféticos revelados llegaron
hasta 1844. El tiempo no sería más, porque se cumple lo que contenía la porción del libro de Daniel que fue sellada, referente al juicio. ¿Qué pasó en el año de 1844? O mejor dicho, entre el año 1843 y 1844 pasaron los grandes chascos de la historia del movimiento milerita. Los chascos, porque los mileritas no tuvieron solamente un chasco, sino tuvieron muchos chascos. Por falta de tiempo no puedo explicarles eso, hermano. Esto es profundo. Tendríamos que tener un seminario para explicar los chascos de los mileritas en relación con el santuario. Noten cómo dice la cita, sigue diciendo la cita, se la voy a recalcar. Cuando se abrió el libro, se proclamó: el tiempo no será más. Es una referencia a Apocalipsis 10, 6 al 7. El tiempo no sería más. Véase Apocalipsis 16. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel, y la revelación hecha por Cristo a Juan debe de llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe prepararse al pueblo para que resista en los últimos días. Porque este mensaje que contiene el libro que fue sellado debe de ahora proclamarse a todo el mundo, porque el tiempo no será más. ¿Saben dónde encontramos este mensaje de proclamar lo que contiene el librito que estaba sellado? En los mensajes de ¿qué? De los 3 ángeles. ¿Saben que el mensaje del primer ángel, cuál es el mensaje? La hora de ¿qué? Del juicio ha llegado. O sea que hoy está abierto el libro, por lo tanto debe de ¿qué? De proclamarse este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero aquí viene un dato muy interesante, quiero que se concentren. En el mensaje de Apocalipsis 10 se mencionan 7 truenos. Interesante. Apocalipsis 10, versículo 2 al 4. En relación con lo que contiene el librito, se mencionan 7 truenos. Noten cómo dice el versículo 2 al 4. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz. Esta palabra es megáfono. Como ruge el león. ¿Quién es el león, hermano? En la profecía, en la mayor parte de Apocalipsis se refiere a Cristo, el león de la tribu de Judá, porque también el diablo es el león rugiente, pero aquí se está refiriéndose a Cristo. Dice que clamó a gran voz como ruge el león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Juan en esta ocasión entendió lo que significaban los 7 truenos, o lo que Dios habló acerca de los 7 truenos. Sí, el apóstol Juan entendió lo que decía Dios a través de los 7 truenos, porque ¿qué dice aquí? Que Juan lo iba a escribir. ¿Están conmigo, hermano? Juan dice que lo iba a escribir. Y noten cómo dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriban. Ahora Juan sí entiende lo que significan el mensaje que contienen los 7 truenos, pero ahora Juan, al entenderlo, lo iba a escribir. Pero ahora Dios, ¿qué es lo que le dice? Séllalo, no lo escriban. ¿Qué contenía el mensaje de los 7 truenos? ¿O qué es los 7 truenos? ¿Qué representan en profecía los 7 truenos? Saben de que los 7 truenos en lenguaje profético representan de que Cristo le había dado un mensaje a Juan, y Juan entendió este mensaje porque lo iba a escribir, pero Dios le dice: no lo escriban, séllalo. ¿Qué era lo que Juan entendió? Pero Dios le dijo que no lo escribiera. Es interesante entender esto. ¿Qué son los truenos en profecía? Los truenos no significa que se hizo un ruido, sino que en símbolo representa que Cristo
el león cuando ruge había dado un mensaje. Noten cómo dice Juan capítulo 12, versículos 27 al 29. Los truenos representan de que Cristo le había dado un mensaje al apóstol Juan. Juan lo entendió, iba a escribirlo, pero Cristo le dice, no lo escriba, séllalo. Necesitamos, hermanos, entender qué contenía el mensaje de los 7 truenos. Porque los truenos son un mensaje que Juan lo entendió. Noten cómo dice Juan capítulo 12, versículos 27 al 29. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifícame, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído una voz. Oyeron una voz y noten qué es lo que escucharon. Decían que había sido un trueno. La gente que escuchó la voz, ¿qué es lo que dijeron? Que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. En Apocalipsis 10 es Gabriel que está hablando. Y se dice que son 7 truenos, porque Gabriel le está dando un mensaje a Juan, que son los 7 truenos, y Juan lo entiende y lo iba a escribir. Pero el ángel Gabriel le dice, no lo escriban, porque esto está sellado. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho, no las escriban. ¿Qué contenía el mensaje de los 7 truenos? Si usted le pregunta a un protestante, ¿qué son los 7 truenos? Se va a caer en la luna. Nosotros los adventistas sabemos a qué se refiere eso, porque tenemos el don de profecía. ¿Saben qué contenían el mensaje de los 7 truenos? Que Juan lo iba a escribir, pero Dios le dijo, no lo escriba. Contenían los chascos de los mileritas. Tremendo, hermano. Los chascos de 1843 y 1844. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el mismo capítulo 10, Juan se come un libro, se come ese librito, y en la boca es dulce como la miel, pero en su estómago, en su vientre, iba a ser ¿qué? Amargo. Es la experiencia que experimentaron los mileritas con los chascos de 1843 y 1844. O sea, que Dios a propósito hizo que sucedieran los chascos. ¿Saben para qué, hermano? Esto, y lo repito, hermanos, esto los protestantes no lo entienden, para ellos es absurdo. El chasco, los chascos de los mileritas, era propósito de Dios. ¿Saben para qué? Para probar la fe de su pueblo. ¿Dónde dice eso? Les voy a leer esta cita, hermano. Hermano, tengo una información masiva sobre esto, hermano. Por eso es que voy a grande rasgo. Si algún hermano quiere esta información, yo se la puedo mandar, hermano. Tengo una información, citan el espíritu de profecía, de autores, de teólogos, de comentario bíblico adventista, información masiva sobre esto, hermano. Dios permitió los chascos del santuario, que son los 7 truenos, para probar la fe de su pueblo. Así que, hermano, no nos avergoncemos cuando un protestante nos diga, ustedes son producto de un chasco. Glorifiquemos a Dios, hermano, porque Dios ha permitido que en cada departamento del santuario, en la tierra, con su pueblo, suceda un chasco. Interesante. Quiero que agarren esta información, que la tomé del comentario bíblico adventista sobre esto de los 7 truenos. ¿Qué son los 7 truenos? Manuscritos 59, escrito en el año de 1900, dice la sierva del Señor, hablando de los 7 truenos. Interesante. Y esto es lo que pasó en los chascos de 1843 y 1844.
vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor. Pero Dios quería probarlo. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Interesante. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño. Tremendo, hermano. Ahí están los 7 truenos. Juan, cuando supo a qué se refieren los 7 truenos, iba a escribirlo. No lo escribas porque yo quiero probar a mi pueblo, dice Dios. Interesante. Dios quiso que su pueblo tropezase en un desengaño. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados. Mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Noten que había gente que se alegró cuando los mileritas tuvieron este chasco. Estos fueron los primeros que en oponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quienes se retirarían. Saben de que el gran chasco sirvió para que su pueblo fuera probado y se purificara. De tantos que se unieron al movimiento milerita, fueron unos pocos que se quedaron reexaminando las profecías. Fue como un zarandeo, correcto, fue un zarandeo, muy buena palabra esa. Fue un zarandeo que Dios usó el chasco para zarandear a tanto hipócrita que por miedo se unieron a este movimiento milerita. Saben de que el movimiento milerita, hay algunos protestantes indoctos de historia, dicen así: quienes pusieron fecha fueron los adventistas del séptimo día. Los adventistas aún no existían. O sea, adventistas del séptimo día no existían. Se les conocía a este movimiento milerita como los adventistas del primer día, porque aún seguían guardando el día domingo, no se conocía la verdad el sábado. ¿Y saben quiénes componían este movimiento milerita? Eran comunidades religiosas existentes en esa época que se unieron a la proclamación de Miller: bautistas, anglicanos, metodistas, episcopales. Todos se unieron a este movimiento para unirse al pronto regreso de Jesús, que Miller lo colocaba entre la primavera de 1844 y después en otoño de 1843. 1843 y 1844 sucedieron estos chascos de los mileritas, y esto contenían los 7 truenos, porque Dios quería probar a su pueblo. Hay otra cita que está en el libro Primeros Escritos, página 235, párrafo 2, dice: vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente al Señor, pero Dios quería probarlos. Aquí dice, interesante, era una prueba. Dios quería probar a estos, podemos decir, a estos hipócritas. Era tipo como un zarandeo para probar a su pueblo. Y la siguiente cita que está en la página 236 dice así: Jesús y toda la hueste celestial miraba con simpatía el amor a quienes con dulce expectación habían anhelado ver a quien amaban. Esto es lo que pasó entre 1843 y 1844. Los ángeles se cernían sobre ellos y sostenían en la hora de su prueba. Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas, y la ira de Dios se encendió contra ellos por no haber recibido la luz que les había enviado desde el cielo. Mucha gente, hermanos, en este movimiento milerita abandonó la fe, y fueron muy pocos que se quedaron reexaminando las profecías de Daniel y descubrieron de que el error había estado que no en el cómputo, sino en el evento. La mayoría de mileritas creían de que en 1843 y 1844 Cristo iba a venir a la tierra a purificarla. Pero al reexaminar las profecías notaron de que Cristo no vendría en esa fecha a la tierra,
sino que vendría hacia el anciano de días a purificar el santuario. Los 2300 tardes y mañana, o mejor dicho, los 2300 tardes y mañana culminaron en el año de 1824. Allí es donde el ángel dice: el tiempo no será más, porque los periodos proféticos de Daniel quedaron cumplidos. Hermanos, hoy como adventistas, según la profecía, a Juan se le dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, tribus, naciones y lenguas. Y es lo mismo que encontramos en el mensaje del tercer ángel. La iglesia adventista, hermanos y amigos que están aquí, ha sido llamada para predicar este mensaje: la hora del juicio ha llegado. La iglesia adventista, hermanos, ha sido llamada para predicarle al mundo que en este momento estamos en un juicio y que Cristo está pronto por venir y cerrar la puerta de la misericordia sobre esta humanidad. Y saben, hermanos, la iglesia adventista es por la única razón que existe en esta tierra, para proclamar este mensaje: la hora del juicio ha llegado. Los mensajes de los tres ángeles. Lastimosamente, como iglesia nos hemos desviado de este mensaje. Lastimosamente, como iglesia nos hemos conformado a predicar mensajes tipo evangélicos y pentecostales. Pero según Dios ha llamado a la iglesia para proclamar este mensaje que hoy ya está desellado, y es lo que se refiere: la hora del juicio ha llegado. Anunciarle al mundo, hermano, que en este momento hay un juicio, que tarde o temprano esa puerta de la misericordia se cerrará y la gente habrá decidido su destino eterno. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido y hayan conocido más sobre lo que se refiere el libro que fue sellado y cuándo fue desellado en Apocalipsis capítulo 10. Dios les bendiga y que la honra sea para nuestro Dios. Amén. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por este estudio. Oremos. Gracias, Padre eterno, por este estudio de tu palabra. Gracias por las profecías de Daniel y Apocalipsis. Gracias, Señor, porque le has dado este conocimiento especial a la iglesia adventista para que lo predique a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias porque estuviste con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque nos diste este día santo. Bendice a cada hermano, bendice a cada hijo tuyo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.